¿Qué es la fe verdadera? ¿Un salto al vacío? ¿Una obediencia imposible? ¿Algo solo para gigantes espirituales? Muchos leen la historia de Abraham y sienten angustia, no esperanza. Piensan, yo no puedo creer así. Pero, ¿qué si estamos leyendo mal la historia? Y si la Biblia no fue escrita solo para mostrarnos cuán lejos estamos de Dios, sino también para mostrarnos hasta dónde fue Dios por nosotros. Desde Génesis hasta el Nuevo Testamento hay una promesa que avanza, una luz que no depende de la fuerza del creyente, sino de la fidelidad de Dios mismo. Hoy no hablaremos de una fe heroica que tú tienes que desarrollar dentro de ti, algo que te aplasta por el reto. Hablaremos de una promesa que te sostiene, de una bendición que no se gana, sino que se recibe, y de Cristo, el cumplimiento de todo. Hablemos de esto hoy. Cristo es mi todo. Cristo es el Rey del universo, es quien guía nuestras vidas. Él es grande y amoroso. Él es real. Solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Es mi guía quien me fortalece. En Cristo Jesús hay esperanza, hay paz. Y nuestro Dios es un Dios de rescate. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Ayer comenzamos una serie especial para explicar qué queremos decir cuando hablamos de Cristo desde toda la Biblia. Vimos que Jesús en Lucas 24 les abrió el entendimiento a sus discípulos para mostrarles que toda la Escritura, la ley de Moisés, los profetas y los salmos, hablaba de Él, de su sufrimiento, de su muerte, de su resurrección y del perdón de pecados que se anunciaría en su nombre. Hoy queremos enfocarnos en el Antiguo Testamento. Muchos creyentes se sienten perdidos allí. No saben qué hacer con esa parte de la Biblia y tal vez tú has pensado, eso es historia antigua para Israel, no sé qué tiene que ver conmigo. Pero el Antiguo Testamento es la preparación del escenario para la venida de Cristo. Es el tiempo de las promesas, de las sombras, de las figuras que encuentran su cumplimiento en Cristo. Vamos a ver esto tomando un ejemplo muy importante, las promesas que Dios le hace a Abraham en Génesis 12 y cómo el apóstol Pablo luego interpreta esas promesas en Gálatas 3. Si tienes una Biblia, busca Génesis 12 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Hace muchos años leí un libro del filósofo danés Søren Kierkegaard llamado Temor y Temblor. Ahora, eso fue un atrevimiento de mi parte porque yo era muy joven y el material era bastante pesado. Pero en este libro, Kierkegaard reflexiona sobre la historia de Génesis 22, donde Abraham obedece a Dios y lleva a Isaac a una montaña para ofrecerlo en sacrificio, para mostrar que la fe verdadera a veces parece absurda a los ojos humanos. Kierkegaard distingue entre el héroe moral que sigue reglas éticas claras y el caballero de la fe que obedece a Dios incluso cuando no le puede explicar a nadie su obediencia. Para Kierkegaard, la fe implica renunciar a lo más amado y al mismo tiempo confiar en que Dios puede cumplir su promesa aun cuando todo parezca imposible. Ahora, este libro me sacudió y me causó tremenda angustia. Oír la historia de Abraham presentada de esta manera me dejó con la sensación de que tener fe, una fe verdadera, era algo casi imposible. No me dio esperanza, sino que más bien me retó y me dejó un poco sin esperanza. Recuerdo que oraba, Señor, perdóname porque no sé si puedo tener ese tipo de fe. Ahora, Kierkegaard no era un pastor, sino un filósofo cristiano, y su obra se enfocaba principalmente en la estructura psicológica de la fe de Abraham.
Y bueno, la experiencia interior de esa fe, el salto arriesgado, la paradoja, la obediencia que parece violar toda norma ética y la angustia del individuo ante Dios. Pero Kierkegaard no escribió esta obra para predicarla en la iglesia y yo no quiero criticarla como si fuera un sermón. Sin embargo, este acercamiento a la historia de Abraham es muy parecido a lo que muchos hacemos cuando nos acercamos al texto de la Biblia sin la clave de interpretación que nos dio Jesús en Lucas 24. Nos enfocamos en lo que aprendemos de las acciones de los personajes bíblicos en vez de lo que aprendemos acerca de Dios y cómo nos apunta a Cristo. Cuando Abraham o David o Moisés están en el centro de la interpretación, nos reta, pero no nos da la esperanza ni el poder que necesitamos. En cambio, un enfoque centrado en Cristo toma el mismo relato de Génesis 22, por ejemplo, dentro de toda la historia bíblica y lo lee a la luz del cumplimiento en Jesús. El Hijo amado que realmente muere y resucita por nosotros. Ese es Cristo. Usa esa fe de Abraham como una señal que apunta hacia la obra perfecta de Cristo y el evangelio que debe ser anunciado para todas las naciones. Ahora, hoy vamos a ver otro pasaje sobre la vida de Abraham y vamos a leer ahora en Génesis 12 del 1 al 3. Dice así: El Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Aquí estamos en un punto clave de la historia bíblica. En Génesis 1 y 2 vimos la buena creación de Dios. En Génesis 3, el pecado entra al mundo y trae maldición y muerte. Después la maldad se multiplica. Hay violencia, orgullo, confusión y juicio. Y ahora en Génesis 12, Dios toma la iniciativa, como siempre lo hace, con un hombre llamado Abraham. Le hace promesas que se convierten en la columna vertebral de la historia bíblica. Promete hacer de él una gran nación. Promete bendecirlo y engrandecer su nombre. Y, lo más importante, promete que en él serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, esta última parte es crucial. Dios no solo está pensando en Abraham y su familia, sino también en las naciones. En un mundo corrompido por la maldición del pecado, escucha, Dios promete traer bendición, restauración y vida. Déjame usar una imagen para ilustrar esto. El resultado de la caída ha llenado el mundo de oscuridad. Ahora Dios prende una luz en la tienda de Abraham. Esa luz, dice Dios, no se va a quedar con Abraham encerrada en esa tienda, ni solo en su familia. Esa luz se va a extender hasta llegar a todas las familias de la tierra. Toda la historia de Israel, entonces, toda la ley, los sacrificios, los reyes, los profetas, todo se desarrolla alrededor de estas promesas a Abraham para extender el alcance de la luz. Otra vez, ¿cuál es el enfoque? Hay muchas historias, muchos detalles, pero el enfoque está en las promesas. Ahora, saltemos a Gálatas 3 en el Nuevo Testamento. Han pasado ahora unos 2000 años desde Abraham y el pueblo de Israel ha recibido la ley, ha tenido reyes, ha experimentado el exilio y el regreso. Jesús ha venido, ha muerto, ha resucitado, ha ascendido al cielo. Para los judíos la promesa al parecer no se está cumpliendo, pero el apóstol Pablo nos ayuda a entender aquellas promesas ahora a la luz de Cristo. Ahora, lee conmigo Gálatas 3:8. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Amén. Mi hermano, esto es tremendo. Pablo dice que cuando Dios le habló a Abraham en Génesis 12, lo que estaba haciendo era anunciarle de antemano el evangelio.
Esa promesa, en ti serán benditas todas las naciones, no era simplemente un bonito deseo, eran las buenas nuevas. Dios iba a justificar, declarar justos a los gentiles, es decir, a las naciones por la fe. Ahora, mira conmigo Gálatas 3:16. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Amén. Aquí, Pablo afina aún más el enfoque. Él dice, cuando Dios habló de la descendencia de Abraham, se refería a una persona, a Cristo. Por supuesto, Israel como nación es descendencia de Abraham, pero el verdadero heredero de las promesas, el cumplimiento pleno, el verdadero Israel es Jesús. Y por último, Gálatas 3:29. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Mi hermano, esto es asombroso. Pablo dice, si tú estás unido a Cristo por la fe, entonces tú también eres descendencia de Abraham. Tú, mi hermano, ya estés en Cuba o en cualquier lugar del mundo, eres parte de la familia a la que Dios prometió bendecir en Abraham. Eres heredero de la promesa. Lo que Dios prometió en un rincón del mundo antiguo, hace 4,000 años o más, lo está cumpliendo hoy en tu vida a través de Cristo. ¿Te das cuenta de lo que está pasando? El Antiguo Testamento nos presenta promesas. El Nuevo Testamento nos muestra el cumplimiento en Cristo. Génesis 12. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Gálatas 3. Esa bendición llega a las naciones cuando Dios las justifica por la fe en Cristo, la verdadera descendencia de Abraham. Mi hermano, eso es Cristo desde toda la Biblia. No estamos forzando a Jesús en el texto. Estamos siguiendo la línea que Dios mismo trazó a lo largo de la historia. La luz que se encendió en la tienda de Abraham se ha encendido con toda su fuerza en la cruz y la resurrección de Jesús. Y ahora alumbra hasta los confines de la tierra. Ahora bien, aquí vale la pena detenernos por un momento y aclarar algo que mencioné en el episodio anterior. Predicar a Cristo no significa injertar a Jesús en cada mensaje o hacer alegorías caprichosas. Algunos enfoques toman un texto del Antiguo Testamento y empiezan a decir, bueno, esta piedra es Cristo, este río es el Espíritu Santo, esta rama es tal cosa, sin ningún apoyo en la Biblia misma. He oído predicadores hacer esto con mucha creatividad, mi hermano, y bueno, el Señor incluso usa sermones como estos para alcanzar a las personas. No quiero decir que no lo haga, porque si Dios usó el burro de Balaam para dar un mensaje, también nos puede usar cuando nos equivocamos, ¿verdad? Es por su misericordia y porque ama a la audiencia. Pero el problema es que esto termina quitándole autoridad al texto, porque parece que todo es imaginación del predicador y con frecuencia no es más que eso. Lo que vemos en el ejemplo de Abraham y Gálatas 3 es muy diferente. No somos nosotros los que estamos diciendo que la promesa a Abraham se cumple en Cristo. Es el propio apóstol Pablo el que bajo la dirección del Espíritu Santo interpreta así esa promesa. Eso nos da un modelo sano entonces. Buscamos conexiones con Cristo que la misma Biblia nos enseña. Promesas que el Nuevo Testamento cita y aplica a Jesús. Figuras, sacrificios, instituciones que Jesús mismo o los apóstoles presentan como sombras de lo que Él haría. Temas y patrones como la salida de Egipto, el éxodo, el exilio y el retorno del exilio se repiten y llegan a su clímax en la obra de Cristo. Y así evitamos tanto el alegorismo imaginativo como la lectura moralista que se queda solo diciéndonos, imita esto, haz esto. Ahora, quizás estés pensando, pastor, yo abro el Antiguo Testamento y me pierdo en nombres, guerras, leyes, sacrificios. ¿Qué hago? Buena pregunta. Te propongo 2 pasos sencillos.
Primero, reconoce que estás en la parte de las promesas de la gran historia. Cuando veas un pacto, una promesa, un sacrificio, un rey, pregúntate, ¿qué necesidad del pueblo está mostrando esto? ¿O qué aspecto del carácter de Dios se revela aquí? Y entonces pregúntate, ¿cómo se cumple o se ilumina esto en la persona y la obra de Jesús? Por ejemplo, cuando lees la historia de David y Goliat, no pienses primero, bueno, yo tengo que ser como David, tengo que enfrentar a mis gigantes. Y no es que esa idea esté mala, pero piensa también así. El pueblo está temblando, incapaz de vencer a su enemigo. Dios envía un ungido que pelea en lugar del pueblo, vence al enemigo y su victoria se acredita al pueblo entero. Ese patrón, ¿qué hace? Nos apunta al gran hijo de David que vencería a nuestros enemigos más grandes, el pecado, la muerte, el diablo. ¿De quién hablamos? Estamos hablando de Cristo. Ahora, quizás tú no crees todavía, pero fíjate, la Biblia no aparece de repente con Jesús. Es una historia larga. Tiene promesas hechas siglos antes que encuentran una unidad extraordinaria y sorprendente en la persona de Cristo. La coherencia entre promesa y cumplimiento a lo largo de tantos autores y épocas es una de las señales de que no estamos simplemente tratando de un conjunto de mitos humanos, de obras literarias, sino ante la mano del Dios que guía la historia y que guió a esos autores también. Y cuando ves que lo que Dios prometió a Abraham se está cumpliendo hoy, que personas de todas las naciones, incluso en contextos tan distintos como el tuyo, están siendo alcanzadas por el evangelio, eso te invita a considerar seriamente que Cristo es real, que Dios es real, que vive, que reina. Déjame hablarle también al pastor o al maestro, líder de estudio bíblico. Este ejemplo de Abraham y Gálatas 3 nos anima a hacer el trabajo paciente de la teología bíblica. Antes de saltar a aplicaciones morales, pregúntate, ¿en qué parte de la historia de la redención se sitúa este texto? ¿Qué promesa, qué patrón, qué tipo está aquí que encuentra su plenitud en Cristo? ¿Cómo puedo llevar a mi congregación no solo a hacer algo, sino a ver y a descansar en lo que Cristo ha hecho y está haciendo? Ellos necesitan eso. Cuando predicamos así, no estamos siendo sofisticados por gusto. Estamos alimentando al pueblo de Dios con Cristo, el pan del cielo, y no solo con consejos humanos. Ahora, mi hermano, Dios le prometió a Abraham que en su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones. Esa bendición no es simplemente tener un poco más de salud o de dinero. La bendición es Cristo, entregado por ti para el perdón de tus pecados, para la esperanza de vida eterna. Es la promesa de que a todos los que lo reciben, Dios les da el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Esa bendición se recibe por la fe, no por obras. No se trata de que tú te esfuerces para ganarte el favor de Dios, de que por tus esfuerzos seas un caballero de la fe, como decía Kierkegaard, como Abraham en la historia, ¿verdad? Sino de que confíes en Cristo, el descendiente de Abraham que cumplió la ley en tu lugar y llevó tu maldición en la cruz. Ese es el verdadero héroe, el verdadero caballero. Y hoy, si tú reconoces tu pecado, si reconoces que has vivido lejos de Dios, puedes hacer tuya la promesa. Si soy de Cristo, soy descendiente de Abraham y heredero según la promesa. No porque tengas sangre judía, sino porque estás unido a Cristo por la fe. Hermano, te invito allí donde estás a volverte a Dios en arrepentimiento y fe. Dile al Señor algo como esto: Padre, reconozco que he buscado mi propia bendición lejos de ti. Hoy veo que la verdadera bendición está en tu Hijo Jesús. Creo que Él murió por mis pecados y resucitó. Me entrego a ti.
Confío en Cristo como mi Salvador y Señor. Y si ya eres creyente, descansa en esta verdad. Dios no va a olvidar ninguna de sus promesas. Lo que comenzó con Abraham y se cumplió en Cristo, Él lo llevará a su plenitud en tu vida y en la nueva creación. Tu vida en Cristo está segura dentro de ese gran plan. Créelo. Amén. Antes de despedirnos, quiero compartir una oportunidad especial contigo. El Faro de Redención provee más que palabras. Brilla la luz de esperanza para el pueblo cubano con el poder del Evangelio. Si nos escuchas fuera de Cuba, quiero que sepas que al apoyarnos, desempeñas un papel esencial para poder llevar el mensaje de salvación a quienes necesitan el Evangelio. Al invertir en este ministerio, nos permites llegar a más oídos, tocando vidas y teniendo un impacto duradero en un pueblo necesitado. Juntos podemos tejer una historia de transformación, compartiendo la luz de la fe con aquellos que más la buscan. Visita nuestro sitio web, elfaroderedención.org, y conviértete en un socio de este viaje. Tu inversión, sin importar el monto, tiene el poder de llevar un cambio positivo a Cuba. Gracias por unirte a nosotros en difundir la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Tu colaboración significa mucho para nosotros y para aquellos cuyas vidas tocamos juntos. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio@elfaroderedención.org. Mi hermano, hoy hemos visto que la Biblia no nos llama a producir una fe heroica para agradar a Dios, sino a confiar en la promesa que Él mismo cumplió en Cristo Jesús. Lo que Dios inició con Abraham, lo aseguró en la cruz y lo confirmó en la resurrección de Cristo, para que tú descanses no en tu obediencia, sino en la fidelidad de Dios. Si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Vuelve a Cristo. Confía en Él y recibe la bendición que se da por gracia y se recibe por fe. Oremos. Padre, una vez más te damos gracias por tu presencia. Señor, creemos que tú estás con nosotros mientras se predica este mensaje y mientras escuchamos en nuestros hogares o en nuestros carros o donde quiera que estemos, Señor. Tú estás con nosotros. Pedimos ahora, Señor, que tú hagas la obra poderosa de convencernos, de redarguirnos, Señor, de traer convicción de pecado y de justicia. Obra en el corazón de cada oyente, que el creyente descanse en Cristo para toda su vida, para su salvación, para su santificación, para todo, Señor. Y que el que no ha creído hoy ponga su fe en Cristo. Y te doy gracias por aquel que quizás oró conmigo hace unos minutos. Señor, bendícelo, fortalécelo y dale tu paz. En el nombre de Cristo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Cristo desde toda la Biblia. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.